Bueno, un saludo nuevamente para todos. En esta ocasión les voy a mostrar un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para eso vamos a considerar entonces la siguiente situación. Dice así: una partícula parte 30 metros a la derecha del punto de referencia y se desplaza hacia el oeste con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Si la aceleración de la partícula es de 3 metros sobre segundos cuadrados, nos van a pedir dos cosas. La primera es calcular su posición y su velocidad al cabo de 20 segundos. Y la segunda, encontrar el tiempo en que la partícula se detiene. Vamos a empezar resolviendo esto en orden. Primero la pregunta A. Yo esta vez no voy a hacer el diagrama sobre la recta horizontal o sobre el eje X, pero les aconsejo que ustedes lo hagan para que identifiquen la posición inicial sobre el eje X y cómo tiene que ser la velocidad. Aquí voy a extraer los datos del problema para la solución. Según los datos del problema, la posición inicial es 30 metros. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que la partícula parte 30 metros a la derecha del punto de referencia. Como parte 30 metros a la derecha, esa posición inicial es positiva, por eso es 30 metros. Además, como se desplaza hacia el oeste y el enunciado dice que con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundos, esa velocidad debe ponerse negativa porque se está viajando hacia el oeste o hacia la izquierda. La aceleración en este caso nos la da el problema y nos dicen que es de 3 metros sobre segundos cuadrados. La aceleración aquí es positiva y eso va a tener un significado muy especial que enseguida lo vamos a mirar con la ayuda de una pequeña animación. Vamos a resolver entonces la pregunta A. La pregunta A es la siguiente: calcular la posición y su velocidad de cada 20 segundos. Nosotros sabemos que tenemos una fórmula para la posición que dice la posición X es igual a la posición inicial que se denota X sub 0 más la velocidad inicial que se denota V sub 0 multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también sabemos que la velocidad se calcula como V igual a V sub 0 más aceleración por tiempo. Estas son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Por lo tanto, la posición de los 20 segundos, ¿cómo se va a calcular? Pues simplemente sustituyendo los datos que ya tenemos del problema en esta fórmula para la posición. Fíjense entonces, si la posición es igual a la posición inicial y sabemos que es 30, pues va a ser igual a 30 más la velocidad inicial que sabemos que es menos 25 metros por segundo multiplicada por el tiempo que es 20 segundos más un medio de la aceleración que es 3 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por el tiempo a la 2 que es 20 segundos, es decir, por 20 segundos a la 2. Si hacemos los cálculos, por ejemplo el cálculo del medio que es menos 25 por 20, eso nos da 500, y metros sobre segundos por segundo se cancelan los segundos y nos dan metros. Y además hay que tener en cuenta la ley de signos, menos 25 por 20 nos da negativo. Y el cálculo de la derecha sería 20 segundos al cuadrado nos da 400 segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado se cancelan con los segundos al cuadrado que están dividiendo al 3. Así que si 20 a la 2 nos dio 400, esos 400 multiplicados por 3 metros nos dan 1200 metros. Y esos 1200 metros multiplicados por un medio nos dan 600 metros. Entonces finalmente nos queda resolver X igual a 30 metros menos 500 metros más 600 metros. Eso se trabaja como si fueran términos semejantes en álgebra. Vamos a sumar primero los positivos. 30 metros con 600 metros nos dan 630 metros. Y esos 630 metros menos 500 metros nos dan 130 metros. Eso significa que la posición de la partícula al cabo de 20 segundos es 130 metros, es decir que quedó 130 metros a la derecha del punto de referencia o del origen. La velocidad, ¿cómo la vamos a calcular? Para eso vamos a usar la segunda fórmula que dice velocidad igual a V sub 0 más AT. Como V sub 0 la velocidad inicial es menos 25 metros por segundo, entonces la velocidad es menos 25 metros por segundo más la aceleración que es 3 metros sobre segundos cuadrados multiplicado por el tiempo
que son 20 segundos. Observen bien que 3 metros sobre segundos cuadrados por 20 segundos nos da 60 metros por segundo. Y si esos 60 metros por segundo lo sumamos con estos menos 25 metros por segundo, como tienen signos contrarios, vamos a restar. Y 60 menos 25 me da 35 metros sobre segundos. Da positivo porque el 60 era más grande que el 25 y 60 era positivo y 25 negativo. La segunda parte o la segunda pregunta nos pide encontrar el tiempo en que la partícula se detiene. Esa pregunta tiene su lógica y se basa en lo siguiente. Yo construí una animación y la tengo acá, que es este carrito. Ese carrito va a modelar o va a ser en nuestro problema la partícula de la que nos hablan. En física una partícula puede ser cualquier cosa, un carro, una pelota, todo en física se modela con una partícula. Entonces miren pues, este cuadrito pequeño que tenemos acá va a actuar como nuestro punto de referencia. Y como en el problema la partícula o el carrito parte 30 metros a la derecha del punto de referencia, pues aquí donde está el carrito está a la derecha. Podemos suponer que ahí está 30 metros con respecto al punto de referencia. Miren pues qué va a pasar. Cuando yo le dé play al carrito, según el problema, él debe desplazarse hacia el oeste. Entonces miren lo que va a ocurrir. Se desplaza hacia el oeste, pero en cierto momento el carrito invierte su movimiento y empieza a desplazarse hacia el este. Vamos a ver eso por qué pasó. Fíjense de nuevo. Viaja hacia el oeste, en un punto se detiene e invierte el movimiento y empieza a viajar hacia el otro sentido, es decir, hacia el este. El sentido de eso es por el valor de la aceleración. La aceleración es positiva, es decir, que acelera al carrito o a la partícula hacia el este. Mientras que él estaba viajando hacia el oeste, la aceleración actuaba hacia el otro lado. Si actuaba hacia el otro lado, quiere decir que lo estaba frenando. Por eso cuando él arranca y la aceleración lo está jalando para el otro lado, lo frena. Y después de que lo frena y lo detiene, como la aceleración sigue actuando, es decir, lo sigue jalando, pues empieza a moverse para el otro lado. Eso es muy importante que se entienda. Si la aceleración es positiva cuando la velocidad es negativa, es porque la partícula va hacia el oeste y la aceleración actúa hacia el este, lo jala para el otro lado. Por eso es que lo detiene en algún momento y lo hace que se empiece a mover para el otro sentido. Fíjense nuevamente. Si lo miramos bien, entonces esta pregunta que nos hacen en el problema sí tiene mucho sentido. La pregunta es hallar el tiempo en el que la partícula se detiene. ¿Cómo lo hacemos nosotros matemáticamente? Matemáticamente nos vamos a preguntar el tiempo en el que se detiene y observen lo que les escribo acá. Para hallar el tiempo en el cual se detiene la partícula, partimos del hecho de que cuando se detiene la velocidad es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta fórmula que dice velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo? Vamos a igualar la velocidad, que es el lado izquierdo de la ecuación, a 0. Porque cuando la velocidad es 0, repito, la partícula se detiene. Y reemplazamos los otros datos. Velocidad inicial menos 25 metros por segundo. Más aceleración, 3 metros sobre segundos cuadrados, multiplicada por el tiempo. El tiempo no lo podemos reemplazar por nada, porque justamente es lo que estamos tratando de averiguar. Estamos tratando de averiguar el tiempo en el que se detiene. Entonces de esta ecuación lo vamos a despejar. Miren que lo único que nos quedó ahí fue el tiempo por conocer. Así que tenemos es una ecuación de una incógnita. Y si ustedes saben cómo se resuelve, pues se pasa el 25 negativo al otro lado a sumar y el 3 a dividir, porque el 3 está multiplicando el tiempo. Si dividimos 25 metros sobre segundos entre 3 metros sobre segundos cuadrados, eso nos da 8.333 segundos aproximadamente. Es bueno que lo verifique. Y vamos a mirar nuevamente la animación qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Vamos a devolverlo. Aquí hay una tablita que está ahí por algo. En esa tablita tenemos el tiempo, la posición y la velocidad, 3 columnas. Cuando yo le doy play, esa tabla empieza a llenarse.
porque es que el programita o la animación me calcula la posición y la velocidad en cualquier momento. Por ejemplo, cuando el tiempo es 0, la posición es 30. Y eso tiene sentido porque cuando el tiempo es 0, pues la partícula no se ha empezado a mover. Si el tiempo es 0, no se ha empezado a mover, así que la posición coincide con la posición inicial, que era 30 metros a la derecha. Y la velocidad pues va a ser la velocidad inicial, que era menos 25. Pero miren qué pasa cuando ya ha pasado un segundo. A los 1 segundos la posición es 6.50 metros. La velocidad menos 22. Podemos seguir bajando en la tabla y hacer que la animación continúe para mirar que ahí cuando se detuvo y empezó a moverse, es decir, cuando la velocidad fue 0, miren que a los 8.30 segundos la velocidad era menos 0.1, era negativa, o sea que todavía se estaba moviendo para el oeste, pero con una velocidad muy pequeña de 0.1. Y a los 8.40 ya la velocidad empezó a ser positiva, muy pequeña todavía, 0.2, pero ya positiva. Eso es porque ya se estaba moviendo para el este. Entonces miren que si a los 8.30 era negativa, menos 0.1, y a los 8.40 era positiva, 0.2, es porque entre los 8.30 y los 8.40 la velocidad tuvo que ser 0, solo que este programa, como avanza de a 0.1 en los valores del tiempo, no nos permite ver la respuesta real, que fue la que obtuvimos matemáticamente. La respuesta real matemática fue 8.333 segundos. Y miren que si se aproxima mucho a lo que pasa en el problema. 8.33 segundos, que la respuesta real está entre 8.30 y 8.40. Y miren que la velocidad sí parece que entre esos dos valores fuera 0. Entonces hemos mostrado aquí con esta animación cuál es la situación real en este problema. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que igual pueden comentar en las entradas del blog al pie de los videos cualquier duda que tengan. Mucha suerte para todos. Hasta luego.